¿Por qué cree usted que tiene eso? Alguien ya dijo que nosotros somos parte de la naturaleza. ¿Por qué hizo la naturaleza? Pero ¿por qué Dios nos compara con eso? ¿Por qué cree usted que Dios nos compara con la naturaleza? Porque somos Fuerte. similares a la naturaleza, como Cristo también se marchita también nosotros. Nosotros nos marchitamos. Sí. ¿Cómo nos vemos marchitos? Así de pie, porque no nos vamos, después nos cansamos de estar sentados. Alguien ha de venir para hacer un rato. ¿Para qué queremos estar aplazados 2 horas? Y decía, Dios mío, ahora que vamos a estar de pie, ¿no? Que da su fruto en su tiempo. Fíjense que da su fruto en su tiempo. Que también nosotros tendremos que dar fruto en el tiempo. No cuando nosotros querramos. Es el destino de Dios. ¿Por qué más piensa que Dios nos compara en la naturaleza? Porque también morimos. Pues el hombre como ayer, días florece, la vida florece y crece, la puede cortar, pero la pregunta que hacemos es un rato es, ¿cómo se imagina que se seca, como que se marchita la flor? ¿Cómo se bueno la flor, pero nosotros nos marchitamos? Repregunto, ¿nosotros nos marchitamos? ¿Sí? ¿Cómo será una persona marchita? Yo creo que no es necesario que llegue a una edad, puede estar joven y estar marchito por dentro. A ver si ya cuando uno entrarle, pues va Por dentro y por fuera, ¿no? Pero ¿cómo las marchitamos? Desde el momento que no florece, se marchita desde el momento que no florece, y el hombre se marchita desde el momento que no reconoce a Dios. Bueno, aunque no tiene frutos, podría ser. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo creo que con esas cuestiones que hacíamos, podemos, ahora que leamos, empezar a entender la enseñanza de este libro. Repito, Salmo 92. Vamos a leer todo para que lo podamos comprender. A veces nada más nos completamos a leer 1 o 2 versículos, 3 a lo máximo. No, porque es bueno que leamos la Biblia para poder entender la palabra. Salmo 92, versículo 1 dice de la siguiente manera: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Entienda lo que leemos desde el versículo 1. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. anunciar la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Con el decacordio y el salterio, en tono suave, con el arpa. Por la mañana te he creado, oh Jehová, con tus obras, y las obras de tus manos me gozan. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen maldad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Ay, aquí están tus enemigos, Jehová, ciertamente perecerán tus enemigos, serán esparcidos por
serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos acerca de los que se levantaron en contra de mí, de los malignos. El mundo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Plantamos en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Ahora la vejez fructificará, estarán vigorosos y verdes. Juntos, para anunciar que Jehová, su fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. ¿Y que en él qué? No hay injusticia. ¿Cómo se las dice? Las preguntas que hacíamos anteriores eran ¿por qué Dios nos compara con la naturaleza? Cuando hablamos de la naturaleza, normalmente nos referimos a las plantas, a los árboles. Y podemos ver que cuando Dios nos hizo para que gobernáramos aún sobre las cosas de la naturaleza, sobre los árboles, sobre las flores, pero que también nos consideráramos como una de ellas. ¿El por qué? Ahora en el versículo 12 dice, los justos o el justo florecerá como la palmera. Oigan, ¿usted ha visto la flor de la palmera? ¿No? ¿Lo qué? ¿Sí estamos en el mismo canal? ¿Usted ha visto la flor de la palmera? ¿O de la palma? Versículo 12 viene leyendo despacito. El justo aquí está el problema. Si Dios nos hace ese compartir, que es cristiano, primero, tendríamos que ser cristianos para ser justificados. Cuando dice justo, no es de que haya nacido justo y se quedó justo, sino que la palabra de Dios dice en el libro de Efesios, dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero antes de ser justificados, tenemos que convertirnos al cristianismo. Por medio de Jesucristo, usted y yo somos justificados ante los ojos de Dios, y a estos, a los justificados, se les llama justos. ¿Se les llama qué dijimos? Justos. Y ahora este versículo dice, el justo, el que haya tomado a Jesucristo, que haya aceptado el poder de su sangre, será como una palmera. ¿Será como que dijimos? Como una palmera. ¿Quién ha visto la flor de la palmera? Porque tiene... ¿Usted ha visto la flor de la palmera? ¿Cuál es la flor de la palmera? Es blanca y es muy pequeña. La palmera en sí es toda una flor, pero al mismo tiempo es un árbol. Sí, pero da frutos y antes de que dé su fruto, da su flor. ¿A su flor? ¿Cuál es el fruto de la palmera? Hay dos clases de frutos, uno que es coco, que normalmente conocemos, y otro que es más pequeño, una
cualidades de esa palmera lo hace diferente a los demás árboles. Porque los demás árboles, que no sé si, bueno, a veces nos hace falta empezar, el árbol que cuando partimos a la mitad, perdón, cuando está a lo largo lo partimos, tiene que empezar porque podríamos verlo aquí, se va haciendo y va cruzando, ¿se entiende? La palmera no. La palmera, esto crece de dentro hacia afuera, o mejor dicho, de fuera hacia adentro. La palmera crece al revés. Su centro es blando y se reproduce por su centro. Es diferente a la naturaleza, a los demás árboles. El cristiano tiene que ser diferente. ¿Cómo? Versículo 12 solamente. El justo, el que tomó de la sangre de Cristo Jesús, el que puso a Jesús como su Salvador, es justificado ante Dios. Por lo tanto, tiene que cambiar desde dentro. ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo? Y por eso dice, el justo florecerá como la palmera. La palmera en sí tiene muchas cualidades. Algunas no las reconocemos a simple vista. Pero miren, por ejemplo, su crecimiento. Muchos árboles crecen por la visión de capas externas, como le veíamos. Pero la palmera crece desde adentro. Su corazón es blando y nunca se pudre. ¿Y nunca qué? Se pudre. Pero la Biblia dice que la flor, en la mañana es cortada, se seca y se echa en el fuego. Hace un rato decíamos, ¿cómo se imagina que puede ser un ser humano en base a esta analogía? Saber que tiene su alma podrida, o que tiene su sentimiento o su vida podrida. Cuando vemos a alguien y lo maljuzgamos y decimos, es una persona que tiene su alma podrida. ¿A qué nos estamos refiriendo? Que no tiene buen fruto. A su carácter, a su modo de responder las preguntas. ¿Qué más? No tiene buen fruto, su carácter, ¿qué más? ¿Cómo es una persona podrida? No tiene sentimientos. No siente nada por alguna persona. Amor. Bueno, es una persona, es alguien insensible, ¿no? No tiene sentimientos. Sergio, ¿cómo se imagina que es una persona podrida? Yo creo que el carácter y su comportamiento, Sus acciones. ¿Qué más? Marina. Maripaz. Ganas de vivir, ¿no? Una persona con sentimientos que busca nada más. Pero no solamente son los sentimientos, sino que también son las Acciones. todo lo que hace. Mala gana. Todo lo que hace. ¿Por qué Dios nos compara con la naturaleza? Ah, bueno. Primero que nada dice, el que ha cambiado, el que está justificado en la sangre de Cristo Jesús, crecerá. Así dice el versículo. No dice que se va a estancar, o que ya es, no, sino está hablando de un crecimiento. ¿Está hablando de qué dijimos? De un crecimiento. Y esto nos deja implícito que el cristiano debe crecer. ¿Ves qué dijimos? Crecer.
por lo menos esa cualidad, ¿no?, de su crecimiento, que crece de dentro hacia afuera. El cristiano debe tener buenas obras para que pueda crecer. Y luego dice algo especial. La palma crece en el desierto. ¿Cuántos árboles crecen en el desierto? ¿Cómo? Hay cactus, pero palmeras, digo, árboles. No les he dicho el título y quiero decírselos porque lo van a entender. Quiero que primero que usted y yo saquemos el título de esta lección. ¿Cuántos árboles crecen en el desierto? ¿Por qué razón? De los árboles porque sus raíces crecen hacia los lados, y las palmeras crecen hacia abajo, sus raíces. ¿Pero por qué no crecen árboles en el desierto? ¿Vale? Se secan. Lo que decía Zeta, ¿no? Las raíces del árbol crecen hacia los lados, buscan agua. La raíz de la palmera es profunda hacia abajo y busca la frescura de la tierra y las aguas que están ocultas en el desierto. Así debe de ser ese comparativo que Dios hace con nosotros los cristianos, que usted y yo tenemos que florecer aún en los lugares llenos de arenas, donde están llenos de sol, donde casi sería imposible la existencia de los demás. ¿Se entendió o no? A ver, ¿qué entendieron? Que el cristiano debe florecer aún en las... El cristiano debe, aunque haya problemas, debe estar firme. Y lo que es imposible para otros, si Dios es con nosotros, nada. Así que tenemos que hacer las cosas. Donde todos los demás se caen, nosotros sí tenemos que estar de pie. Cuando todos se doblegan, nosotros tenemos que permanecer firmes. Cuando se doblegan por los problemas, por las situaciones difíciles de la vida, el cristiano debe de estar firme. Debe estar, ¿qué dijimos? Firme. Por eso Dios, fíjese usted bien, por eso Dios nos compara con las palmeras. Porque nuestra raíz debe estar profunda. Porque debemos levantarnos, estar erguidos, no doblegarnos siempre ante las vicisitudes, ante los problemas, aún ante las enfermedades. Podremos estar tirados en la cama, sí, pero como dijera el apóstol Pablo, caídos, pero no vencidos. Nuestra fe debe estar firme. Hemos creído en el Dios que tiene todas las cosas bajo su control, el que toma nuestras vidas en sus manos, el Dios que no cambia, aquel que dijo, clama a mí y yo te responderé. Así que el desierto de situaciones en la vida del cristiano no debe de ejercer ninguna influencia. Hace unos días decíamos algo que a veces se oye así medio vanidoso o ilusorio, ¿no? Decíamos, los problemas solamente vienen a nosotros porque somos fuertes. ¿Se acuerdan que lo decíamos? Pues el cristiano que es fuerte en Cristo Jesús también debe de ser como la palmera que se levanta ahí en el lugar donde no es posible que otros árboles, otra clase de árboles se levanten.
Hay un versículo que desde hace un momento quiero acordarme de la cita que dice: lo que es imposible para Dios, perdón, para el hombre, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Nosotros como creyentes en Cristo Jesús, todas las cosas nos deben de ser posibles. ¿Cómo dije? Todas las cosas pueden ser posibles. Así como los árboles no crecen en el desierto porque no hay agua, pero la palmera sí se nutre de las aguas profundas del desierto. Así debe de ser nuestra fe. Debemos de alimentarnos de la palabra de Dios, de lo que la gente no ve, de lo que la gente no conoce. Fuerte. Lucas 18:27. Exacto. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Nuestras raíces siempre tomadas, alimentados de la bendita palabra de Dios. El justo, el que se ha justificado, se alimenta como la palmera, crece donde nada más o nadie más crece. Pero también tiene frutos. ¿También qué dijimos? Ya la hermana Marina nos decía, bueno, hay dos clases, nos dan coquillos, porque así se llaman, coquillos, y los cocos. O sea, por ejemplo, quiero decir que usted conoce la tuba. El coco, la palmera da cocos, ¿no? ¿Y el coco cuál es su cualidad? Tiene agua. Aquí sabe el agua de coco. Y se me antojó a botar un agua de coco así con un poquito de limón y tantita azúcar. Sabe riquísimo. Pero es un agua muy especial. Es fresca. La tuba es el corazón de la palmera, de donde los cocos toman el agua. Y entonces la gente que vive en la costa toma el corazón de la palmera, le saca el agua que por naturaleza no tiene sabor, es sin sabor, pero es muy fresca. Entonces le pone ahí un poco de guayaba o fresa y sabe riquísima, es muy fresca. Es que dijimos Muy fresca. muy fresca. Luis Antonio, hay un himno que dice refresca el alma, refresca, ¿no se acuerdan? Cristo es la peña del reino, que habla del agua fresca. El agua de la palmera es fresca. La vida del cristiano debe de ser fresca. ¿Qué dije? Los frutos del cristiano deben de ser frescos. Ese versículo que a veces repetimos, que dice, y ninguno se presentará ante él con las manos. Los frutos deben de ser frescos. Versículo 1. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Hace un momento, el hermano que nos antecedía en este lugar decía que los himnos, aunque los hayamos cantado por mucho tiempo, cada vez que los cantamos, son himnos frescos, nuevos. Y es cierto, yo hacía un recuento de la semana cuando cantábamos el himno 54 que dice, oh bondad tan infinita, y cada vez que lo canto, de verdad, lo siento como si fuera la primera vez. Los himnos deben de ser frescos. Los himnos deben de ser, ¿qué dijimos?
frescos. Bueno es alabarte a Jehová y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. ¿Y qué dijimos? Porque dice por la mañana tu misericordia. Yo creo que usted y yo cuando salimos de casa lo primero que decimos es, bueno, en el nombre sea de Dios que me vaya bien, o que Dios me guarde, o que Dios me bendiga, ¿no? Y cuando llegamos a la casa, decimos, ay, gracias a Dios que ya estoy de nuevo en casa, ya estoy con la familia, ya voy a descansar, ya voy a comer, ya estoy en casa. Y su fidelidad, ¿qué dijimos? Después del trabajo, después de la labor, después de que hayamos pasado todas las vicisitudes del día, por la noche podemos decir, gracias a Dios. ¿Cómo? Y luego dice el versículo 3, que debemos alabar con el decacordio. ¿El qué? Sáquenme por favor una imagen de lo que es el decacordio. Decacordio. ¿El salterio? ¿Perdón? Sí, dice, ese es el libro, es parte del libro, dice, ven a tomarla, es más dulce que la miel, refresca el alma y refresca todo el ser. ¿Usted cree que la palabra de Dios se refresca? Sí. No solamente refresca el cuerpo, sino refresca el alma. Hay gente que necesita oír la palabra de Dios. Hay gente que está esperando que los cristianos vayan y le digan, no te preocupes, en medio de tu problema, Dios te ama y te va a bendecir porque está bendiciendo. Sí, porque a veces cuando tenemos el problema es muy difícil entender que Dios nos está bendiciendo, ¿no? Ay, ¿cómo me va a estar bendiciendo si tengo un dolor de hígado? O me está doliendo el corazón, ¿cómo es posible que Dios me esté bendiciendo? Pues está dando la bendición de tener todavía, primero, la oportunidad de clamarle, de arrepentirte y de buscarlo. Te está bendiciendo al medio de los problemas. ¿Cuántos sabemos que Dios nos bendice en medio del problema? A ver, ¿cuántos saben que Dios en medio del problema? ¿Cómo cuál? La economía. ¿La qué? En la economía, que no hay, se siente uno enfermo o tiene algún problema con alguna... ¿De la economía solamente? Es que no tengo para comer. Pero no sabemos, de verdad, de verdad, de verdad. A veces no sabemos cómo, pero ya estamos comiendo. ¿Cierto? A veces me pasó, si estábamos en su casa, alguien me dijo hace algunos años, dijo que la gente decente come entre 1 y 3 de la tarde. Es que la gente decente. Los que comen ya después ya son indecentes, ¿no? Bueno, pues le pasa la hora decente de comer, pero no pasa el día en que nosotros hayamos quedado sin probar el alimento. En medio de la economía, Dios nos bendice. Pero también Dios nos bendice, porque solamente hablan de las cosas malas. Dios nos bendice a través de la economía cuando tenemos los recursos económicos, cuando recibimos buena cantidad de dinero, cuando podemos ver la alacena llena, cuando podemos ver que la mesa está llena de alimentos, pues también Dios nos está bendiciendo porque tenemos abundancia de bendición. ¿Qué dijimos? ¿Recuerdan que un día predicamos diciendo cuánto le damos gracias a Dios por lavar trastes? ¿A cuánto nos gusta lavar los trastes después de la comida? Pues a nadie, ¿no? Y entonces cuando estamos lavando los trastes y vemos muchos trastes, muchos platos, entonces tenemos que decirle al Señor, gracias porque hubo mucha bendición, hubo mucho pan en mi mesa, gloria a Dios. ¿No? Porque nosotros debemos ser agradecidos con el Señor para que nuestros frutos sean frescos y nuestra fe esté firme como la palmera. Por eso el versículo 12 dice, el justo, el que ha puesto a Cristo como su escudo,
sea. De las cualidades ya vimos algunas, por ejemplo, que se dan en el desierto. El cristiano debe de florecer en el desierto. Por eso el Señor Jesús dijo, yo soy el lirio de los valles. El cristiano debe florecer, debe tener frutos y frutos frescos. ¿Frutos que dijimos? Frescos. Y luego dice, vuelves a alabar el decacordio. ¿Cuál es el decacordio? ¿Cuál es el decacordio? Esos instrumentos son todos los que menciona la Biblia. Por ejemplo, está el címbalo bíblico, el címbalo hebreo. ¿El qué? Miren, la mala interpretación. En muchas congregaciones se debe grabar con salterio, así que se llama 150, ¿no? Con salterio y la gente empieza a saltar, a brincar. Piensa que a veces hay que grabar con salterio, saltando, brincando, no, es salterio. Decacordio. ¿Perdón? El que conoce este instrumento tiene 10 cuerdas. Con el decacordio de nuestra vida. ¿Cuántas cuerdas tiene? Nuestra vida, ¿cuántas acciones tiene? Por lo menos tenemos 5 sentidos. Al doble con cada uno de ellos debemos alabar a Dios, alabar y bendecir su nombre. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad cada noche con el decacordio. ¿Con el que dijimos? Y con el salterio. Con las cuerdas de nuestra vida. Con las cuerdas de nuestra voz. Por cuanto me has, versículo 4, ¿cómo dice Maripaz? Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. A ver. Dios nos alegra. ¿Ya está entendiendo cómo vamos con el estudio? No hemos dicho el título todavía. Porque lo estamos haciendo. Dios nos alegra. ¿Cómo dice el versículo 4? Te voy a alabar. Bueno, dice el versículo 1. Vuelves a alabarte por la mañana y por la noche. Con el decacordio, con el salterio. Y luego dice el versículo 4, por cuanto me has alegrado. Dios nos ha alegrado, ¿sí? ¿Seguros? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Y hagan los planetos en júbilo. El poder de Dios es que cambia nuestro dolor en alegría. Pero Dios nos ha alegrado, ¿sí? Hoy, ¿a cuántos Dios nos ha alegrado hoy? No solamente diga sí, amén, gloria, no. Estamos estudiando, estamos analizando. Por ejemplo, hace 15 días que Diana tenía algunos problemas con el bebé y con los dientes, temas de salud, era un motivo de tristeza y de oración porque, vamos, ya se había hablado por ese bebé, ya estábamos de cierta forma toda la familia muy contenta por eso, y al saber que la vida del pequeño estaba en riesgo, pues nos entristecimos. Pero el día de hoy es un motivo de alegría ver que está aquí en la casa de Dios y que su salud está bien. Amén. La pregunta, no puedo contestar, ¿a cuántos Dios nos ha alegrado hoy? ¿Con qué alegría? ¿Quién dijo amén? Yo el día de ayer íbamos a un doctor y me decía, no he tenido que algo me brinca, pero nada más quiero saber que estoy bien. Y me decía, sí, y dice, sí estás bien, pero no puedes decir que algo te brinca porque un bebé se siente a las 18 a 20 semanas. Le digo, bueno, pero yo sé que a lo mejor que no lo puedo expresar de tal manera, pero bueno, yo sé que Dios en ese día me ha ayudado porque no se ha dejado de mover este bebé y yo siento sus movimientos. Hay una forma de
legal. Igual que Marina, por haber abierto los ojos, estar estudiando y poder estar aquí en la casa alabando y glorificando su nombre y aprendiendo de sus palabras. ¿Sergio? Yo creo que también es como Marina la oportunidad de abrir los ojos, de vivir, de ver a tu familia, de poder asistir a este texto y dar gracias a Dios por esta vez. Yo creo que lo contrario del texto es decir, yo la tengo del pie izquierdo, reconocer que no nos sale nada bien y esa es la parte contraria. Pero es un punto de tratar, pero lo vamos a tratar. Oigan, las cosas no nos salen bien. ¿Por qué creen que las cosas no nos salen bien? Lo primero que es que me la metí con el pie izquierdo. Pues bueno, me gusta el pato. Ay, sí, me lo digo mal. ¿Por qué no nos salen bien las cosas? Por la disposición, ¿no? Porque muchas veces es, ay, voy a ir, pero no quiero que vaya bien. Ya no. Por eso. Pero yo siempre me levanto, porque mi cama está de este lado, me levanto con el pie izquierdo, ¿no? Precisamente por eso me va a pasar algo. Ya no me digas. Ya sé por qué levanto. No, mejor más porque no me conviene a Dios. No, sí, porque Dios es el que... Bueno, también el enemigo a veces te pone trabas para que tú... Claro, sí. Por eso es lo que, como decía Marina y la otra Marina y Sergio, ¿no? Bueno, el simple hecho de haberse abierto los ojos, porque hay gente que no ya no amaneció. Versículo 4, ¿cómo dice? Por cuanto me han alegrado, Dios me alegra porque me permite la vida, porque puedo respirar, porque puedo caminar, porque puedo ver que todavía, aunque yo me levante temprano o tarde, veo que papá, mi mamá, que hermanos o que hijos están ahí. Que como alguien dijera los testimonios, todavía Dios no nos ha dado un motivo de luto. Dios nos alegra ahorita, mire, voltea hacia atrás y va a ver el sol. Dios nos alegra. Alguien dijo que el sol de la vida era la sonrisa de Dios. Yo digo que es la misericordia de Dios. Por cuanto me has alegrado, Jehová, con tus obras. El sol es obra de Dios. La vida que nos presta es obra de Dios. No es tuya. Antes yo recuerdo que vivía muy cerca de mí y decía, no, ¿qué me das en mi vida? No es tu vida. Es la vida que Dios nos presta. En las obras de tus manos me gozo. ¿Qué dice? En las obras de tus manos. ¿Qué significará esto? ¿Qué significará esto? A ver, ¿quién me ayuda a traducirlo? ¿Qué significará esta parte última del versículo 4? En las obras de tus manos. ¿En las obras de qué dijimos? La lluvia es obra de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos? Fíjense bien. ¿Cuántos hemos disfrutado de la lluvia? Amén. Dije bien, disfrutar. Por muchos años, cuando yo era joven y había árboles, me gustaba que cuando llovía, caminaba yo descalzo, estaba mis zapatos, caminaba yo descalzo por el pasto, una sensación bien rica. Pero está lloviendo, sí, pero me gustaba cuando llovía y yo podía caminar en el pasto. En las obras, ¿qué dice? En tus obras, en tus manos, en el calor. ¿Cuántos nos gozamos en el calor? No estamos hablando de cosas efímeras, que ay, no. Estamos hablando de cosas reales. ¿Cuántos nos gozamos en el frío? ¿Qué cosas que no se puede hacer en el calor? Cayó nieve en el Nevado de Toluca. Pues las filas de carros porque gente que quiere ir a sentir la nieve, el frío de la nieve. La nieve es obra de las manos de Dios. Sí.
¿Qué se siente el cuerpo? ¿Cuál es la sensación dentro del agua? Se siente fresco. ¿Cómo? Se siente así bien fresco, bien rico, así bien relajante. El agua es obra de las manos de Dios. Sí, El cristiano crecerá con las obras de Dios. ¿Sabes? Una de las sensaciones que tenemos cuando tenemos la oportunidad de estar frente al mar o junto al mar o en la orilla del mar, es saber que Dios puso límites al mar. Y que una es la vida terrena y otra es la vida marítima. Estamos en el límite de la terrena y en el límite de la marina. En las obras de tus manos, ¿cómo dice? Y luego dice, versículo 5, ¿cuán grandes son tus obras, oh Jehová? ¿Cómo dice? ¿Cuán grandes son tus obras? Explíqueme esa parte, Rebeca. Oye, al que ustedes le vamos a preguntar igual. No, sí, explíquelo, por favor. Pues dice que puedan grandes son las obras porque ningún hombre podría hacerlo. O sea, no hay quien pueda hacerlo como que Marina, explíqueme esa parte, por favor. Pues yo creo que son muy grandes. Por ejemplo, el mar, no, nadie lo puede hacer más que Dios. Marina, pues sí, es el único Dios, es todopoderoso, entonces todas las obras que él ha hecho desde su creación, desde formarnos, desde el vientre de nuestra madre, desde cómo se va formando un ser humano, pues no lo puede hacer nadie, entonces todas las obras de Dios son grandes. ahí que hablamos del mar, hablamos de las estrellas, pero ¿qué me dices de la vida que tienes ahorita? ¿Qué me dices del plato de frijoles que Dios te permite y que te permite saborearlos, comerlos? Porque realmente eso ya lo vemos como rutina. ¿Verdad que nos perdemos? ¿Cómo dijimos? Nos perdemos. Como si fuera una obligación, uno dice, mañana me voy a levantar temprano y voy a lavar, ¿no? Y todavía ni siquiera nos dormimos y estamos pensando que mañana tenemos la obligación de despertar, de abrir nuestros ojos, tener las fuerzas para lavar. Y nos van a decir, si Dios me permite, podré dormir, podré despertar y podré hacer lo que necesito hacer. Pero nos perdemos, porque creemos que somos merecedores. ¿Que somos qué dijimos? Merecedores. ¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová? ¿Y son muy profundos? Los pensamientos. ¿Son muy profundos que dijimos? ¿Cuáles son los pensamientos de Dios para nosotros? La misma palabra dice que tus pensamientos no son mis. Por eso. A él le gustaría que todos estuviéramos alabándolo y glorificando a su nombre. Ah, sí, sí, todo el día me la voy a pasar en el templo. No, eso no sé, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero A lo mejor no. a él le gustaría que nosotros, o le pidiéramos a él. Podemos alabar, a ver, sí, vamos a considerar esa parte. Podemos alabar a Dios trabajando. Sí, ¿Cómo? estar platicando con él, lo que yo no hacía. Pero el patrón no se paga por platicar. No, pues no voy a platicar con el patrón, voy a hablar con Dios, voy a estar trabajando. ¿Podemos alabar a Dios en el trabajo? ¿Cómo? Cantándole. ¿Cómo? Recomendando nuestras cosas que hacemos a él. ¿Cómo? Dándole gracias a Dios. Siendo responsables.
podría ser siendo responsables de hacer bien nuestro trabajo. Un consejo que siempre les di a los que fueron mis hijos es: hazte indispensable en el trabajo. Hazte indispensable. ¿Qué quiere decir esto? Haz bien tu trabajo. Haz bien tu trabajo. Tú dedícate al trabajo. ¿Puedes alabar a Dios así? Sí, porque ¿saben qué? Mucha gente dice, en las solicitudes de empleo dice, religión. Muchos ponen cristianos, porque aún los que creen en los ídolos o en las imágenes son cristianos a su manera, porque les han enseñado eso. Pero cuando alguien dice evangélico, el que siempre ve la solicitud dice evangélico, este no fuma, este no toma, este no falta, y este sí cumple. Hazte indispensable en el trabajo. ¿Podemos alabar a Dios a través de nuestro trabajo? Sí, porque los patrones o la gente que nos conozca dirán, este es cristiano y cumple. El insensato, cuando dice, el hombre necio no sabe, ¿cómo? El hombre necio no sabe. No sabe. La persona que está empezando es una persona necia, dice que Dios no existe. Y me hace enojar, pero aprendí a ser tolerante y pensé. La Biblia dice, deja al necio con su necedad. Pero dice que Dios no existe porque si le da un trabajo, Dios no viene y le da de comer. Ah, sí, maestro. Muchos oran, que habla con Dios, que yo me creo poco. Yo no, yo necesito hablar, a ver a alguien con quien yo estoy hablando. Ah, sí, maestro. Le dije, ¿por qué no piensas en las predicaciones de tu hijo? Me han invitado varias veces. Le dije, pues qué bueno, pues vaya. Porque el necio no sabe. El necio que dice aquí. ¿Qué más dice? No entiende esto. No entiende el porqué, no entiende la razón. Dice el siguiente versículo: cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen maldad. El insensato, el necio, no entiende las razones y las razones de la palabra de Dios. Un día vinieron hacia Jesús sus discípulos y dijeron: oye, Señor, ¿cómo sería el cielo? A ver, dime de qué colores, o cómo son las casas, o cómo son los paños de donde tú vives. Y el Señor Jesús dijo: si no pueden entender las cosas de la tierra, ¿cómo podrán entender las cosas del cielo? Si no pueden entender lo que ven, ¿cómo van a entender lo que no ven? Hoy, a mañana leí yo un comentario que alguien me puso ahí, que la NASA o hay gozo, porque se descubrió en la NASA que todas las cosas escritas en la Biblia, que es la palabra de Dios, son verdad. Las ciencias se dan cuenta que la Biblia tiene la razón y que es verdad. ¿Y qué es que dijimos? Y que es verdad todo lo que la Biblia dice. Pero el necio no sabe. El necio no entiende. ¿No entiende? Por eso dice: y florecen todos los que hacen maldad, es para ser destruidos eternamente. ¿Por qué hay gente mala? ¿Por qué hay gente que solamente hace el mal? ¿Por qué hay gente que hace mal? Algunas personas dicen: bueno, si Dios es tan sabio, y esta persona que les comento que está trabajando, me dice: pues, ¿por qué Dios permite que haya tantos muertos? Ha habido millones, dice, de muertos. Pues yo he leído la Biblia y ahí dice que murieron muchos. Pues sí. ¿Por qué Dios entonces permite que haya muerte? ¿Por qué Dios permite que haya guerra? El necio, el insensato, no sabe y no entiende que Dios hizo al hombre con libre albedrío. Eso quiere decir con propia decisión. El que se salva por su decisión. El que se pierde por su decisión.
Hablando de la renta compartida. No nos vamos a salir del tema. Fijémonos bien, fíjese usted bien. Porque a mucha gente no le gusta el de los dineros. Y el comentario que ponen ahí es, por eso una oposición. Sí. Bueno, pero ahorita que lo veo. Nada nos costaría predicar entre Dios es amor y gritar y decir, es que Dios me ama y me quiere y nos vamos a pegar. No, pero no lo entenderíamos porque solamente estaríamos predicando por emoción. ¿Por qué dijimos? Por emoción. Y la salvación no es por emoción. Hay gente que se bautiza por emociones. Porque si no bautiza a mi novia, la voy a bautizar. Porque mi mamá me bautizó, yo no voy a bautizar. No, cuidado. Pero hay gente que no ve. Voy a repetirlo antes para que no me distraiga. Hay gente que no ve la profundidad del Evangelio. El Evangelio es profundo. En su profundidad. No es el Evangelio de la prosperidad económica, material. El Evangelio de Jesucristo es un Evangelio de arrepentimiento y de perdón. ¿De qué dijimos? Y mucha gente no le gusta que le digan que estás viviendo mal. Si alguien viene y me dice, soy pecador, pues me levanto y cuando tenga la mano le pego. Comentábamos con una persona que hace muchos años vino aquí y me decía, es que yo voy a la verdad es que ahí mis hijos se sienten muy cómodos. Dice, pero yo cuando quiero. Y le decíamos, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no hay una continuidad? No es porque yo vaya y que me estacione en mi carro y que me diga entra y me digan que me dé un sobre, ¿no? Para darme ofrenda, y otro para mi viejo, y otro para la ofrenda del pastor, y otro para el esposo del pastor, y se me dan como 5 sobres. Y le digo, ¿y tú qué piensas de eso? Me decía, pues está bien, ¿no? Como todo trabajo. Y comentamos, bueno, lo que pasa es que ustedes están predicando un evangelio de prosperidad. Le digo, es que no es fácil, pero es muy cómodo predicar acerca del amor, de la emoción, del pajarito, del sol. Es muy cómodo porque al fin y al cabo usted nada más va y escucha lo que quiere escuchar y deja su ofrenda o sus ofrendas en trabajo. Me decía, sí, pero gracias a eso ya tengo mi casa. Gracias a eso ya tengo mi casa. Entonces le decía, bueno, ¿qué convenció, no? Porque entonces usted nada más va a pedir a Dios para que porte bien. Yo le decía, pero ¿qué es salvación? No, sí, es a lo que yo no estoy de acuerdo. Yo voy a las iglesias y acuerdo que leen. Y acuerdo que las mujeres no con pantalón. Y acuerdo que las mujeres con falda larga. Dice, y pues no, dice aquí, hay que las mujeres deben de estar sujetas a su marido. No, dice aquí en mi casa la que toma las decisiones es mi mujer. Entonces yo le decía, no, pues es que entonces usted a lo que usted está viviendo en su religión, en su cristianismo, evangelio como vino, a su conveniencia. El justo florecerá, tendrá frutos y crecerá como la palmera, erguidos con la mirada o con la cara al sol, sin tener nada que avergonzarse, que no se logra. Miren ustedes este que nos hicieron llegar. Fíjense bien desde el fingimiento de voz. Oh, amados en Cristo, los amo. Como rey, estoy amando a los reyes, a los príncipes de Israel. Voy a amar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón. Cortito, tantito ahí. Mamón es un dios antiguo, Si lo vuelve a repetir, quiero que fíjense ustedes cómo van. Aquí le cogemos la oferta y no se llena ni el piso de donde lo prendemos. Miren ustedes aquí, cómo cuando esta persona está predicando, se acercan las personas con una manta, miren, la van a llenar. Estoy llamando una manta de los reyes, a los príncipes de Israel. Voy a amar ahorita
confianza, cada vez vamos con $1000. Apunte sus datos. Amén. Si lo puede traer mañana, tráigalo mañana. Amén. Si no, apunte. Hay gente que tiene su dinero en cuentas a sus hijos. Apunte su nombre, su teléfono, su dirección. Con integridad. Gente que nada más apunta. No dice nada. Eso no es íntegro, eso no. Usted lee la Biblia. Y si yo puse de mi tesoro personal, dice la Biblia. Los príncipes ni se daban cuenta de lo que vieron. Amén. Porque Dios quiso que quedara la cuenta escrita de los que vieron, porque son los príncipes. Porque son aquellos a que el reino de Dios vendrá en finanzas. Entonces apunte con toda claridad lo que usted está dando. A lo mejor Dios te está pidiendo algo en especies. Fíjese lo que están ahí arriba todos de blanco, Claro. Un brillante, tengo un terreno. Apunte lo que el Señor le diga. Ahora voy a llamar a otro tipo de columnas financieras. Aquí Dios está llamando a dar $500. $500. Si este eres tú, Dios también recibirá este llamado y están listos. Serán establecidos esta noche con columnas financieras. Los de 500 se ponen acá y los de 1000 acá. Son llenos. Pero eso no vale $1000 ni $500. Entonces espérate un tantito porque todavía no estoy llamando eso. Voy a orar por los príncipes y luego le voy a dar oportunidad a todos los demás que obedecen a Dios como quieran. Entonces, esto no sirve para nada. Ustedes necesitan, ¿quién es esto? Gisela, usted necesita poner su dirección, su teléfono. Esto no es íntegro, hay que hacerlo por internet. Ay, ya puse un cheque, no es broma, perdón. Dirección, ok. Ahora me está verdad, su casa. todos los que quieren la medida, pero nunca más de sus 2 minutos. Hago un esfuerzo grande esta noche. Lo dieron un salto al vacío y se quedaron sin nada. Esta noche quizás no tienen ni para el transporte, mañana no saben ni qué van a comer. Está en serio. Si este eres tú, quiero que vengas al frente, por favor. Ellos son pobres, porque espiritualmente su tierra es árida. Por eso no tienen finanzas. Aparte de que Mamón les ha robado toda la vida, su tierra es árida. Fueron por bendición. Pero creo que es prudente decir, estas cosas tienen que existir para que sepamos que el reino de Dios está cerca. La venida de Cristo Jesús por su iglesia está cerca. ¿Qué cosas se hacen en el nombre de Jesús? Dejar a una persona, a una familia sin la casa. Si le tuviéramos que tu casa y ay, como ellos no vieron, pues se dieron cuenta de que Dios está cortado en varias partes, en varias secciones. Entonces Dios está diciendo que los que no pudieron o no quisieron hacerlo están pobres, secos. Su tierra es árida. Pero la familia, que aquella persona, el jefe de familia,
casa, o el que tenía $1000, o el que le dijo, eso no vale nada, no vale 5,000 ni vale 500, eso no es bueno para Dios. Pregunto, ¿el reino de Dios es dinero? ¿Es bebida o comida? No. Sin embargo, mucha gente va por eso. Sin embargo, se dieron cuenta todas las personas que estaban atrás, todos estaban blancos, zapatos blancos, pantalón blanco, camisa, todos de blanco. Ella es la única de negro. ¿Vale? Ella es la única de negro. Sí, ella es la única de negro. Pero vieron en dónde estaba recogiendo la ofrenda. Una manta, ¿sí? Y la primera amenaza es, si tú no siembras, no cosechas. La obligación del pastor es hablar del diezmo. Fíjense, pónganse la atención. La obligación del pastor es hablar del diezmo, de entregar el diezmo, porque el diezmo es de Dios, no es tuyo, no es mío, es de Dios. Dios sabe lo que ganas. Dios te permitió ese trabajo, te da la fuerza y la salud, sabe lo que ganas. Pero si tú no lo entregas, ya el pastor no te va a castigar. Dios es el que te va a llamar a cuentas. Pero Dios, el trabajo del pastor es hablarlo, enseñarlo. Si la persona cumple, gracias a Dios. Si la persona no cumple, entonces es enemigo de Dios. Pero ya es el juicio de Dios. ¿Es qué dijimos? El juicio. ¿Se entiende, verdad? Si no, imagínense que el Señor Jesucristo hubiese hablado del diezmo o que hubiese predicado por el diezmo. Si esas personas hacen distinción, o los de 1000 y los de 500, o los que no valen nada, por ejemplo. Vuelvo a la visión que tenemos. El justo florecerá como la palmera. Justo, lo justo. No puedes dar más, o no debes dar más de lo que es justo, pero tampoco debes dar menos de lo que es justo, porque cuando te quedes, se nos olvida que el Dios que da es el Dios que quita, y cuando te quedes sin trabajo, no te vas a preguntar, ¿por qué me lo quitaron? Sino simple y sencillamente te vas a lamentar no tener de dónde dar. Por eso debemos de ser, o tratar de ser justos, tratar de, ¿qué dijimos? Justificados ante Dios. Dios, o el reino de Dios, no es dinero, no es bebida y no es comida. Pero mucha gente abusa de eso. ¿En qué congregación quieren estar? Alguien que vino hace un momento dijo del griego o del hebreo. Hebreo. ¿Escuchó qué? La palabra hebreo, Ah, que le llamó la atención y que por eso se asoma. hebreo. Sí. Bueno, la persona que me mandó este y otro video fueron dos, me dijo, dice, por eso precisamente, dice, no le creo a los cristianos, porque él piensa de que yo también, Esto de aquí. de que aquí también donde nos congregamos es parecido a eso. Le digo, no, le digo, estás mal, le digo, a donde yo me congrego, luego no es igual. Le digo, ahí es muy diferente. Digo, te invito un día para que vayas y lo compruebes tú, y para que no estés criticando nada más por criticar. Digo, ve y checa. La persona que está trabajando, digo, maestro, si ya no me alcanza. Me dijo, pues usted nomás les pide a la gente que viene aquí al templo y le traen el dinero. Le dije, me vamos a conservar usted su trabajo y luego le dije, doy trabajo. Déjame eso sus cosas, necesidad. A veces nosotros nos sentimos desvalidos, nos sentimos desprotegidos, cuando no estaba en nuestra ley. ¿Cuándo qué dijimos? Antes estaba en nuestra ley. No le hemos puesto
tema de estudio, pero el justo florecerá como la palmera. Así dice el versículo 12. Y tiene la palmera que se sembrada en medio del desierto. Y usted y yo como cristianos debemos ser como esa palmera. El título tendría que ser, o debería de ser, ¿qué? Desde el principio se los estamos diciendo. El justo, el que es justificado por Cristo Jesús, debe crecer en medio de las circunstancias, cualquiera que sea. Circunstancias económicas, familiares, sentimentales, debemos de estar siempre firmes, emocionales. Tenemos que crecer siempre. Tenemos que dijimos firmes. El Señor Jesús habló en parábola también de esta firmeza. Cuando dijo, un hombre necio, su casa la construyó sobre la arena, sin cimientos, sin raíces. Pero otro hombre sabio construyó sobre la roca, sobre cosas firmes. Nosotros tenemos que construir nuestra fe sobre la roca, y la roca se llama Cristo Jesús. ¿Cómo dijimos? Por eso la luz resplandece en las tinieblas, y lo declara, dice, vosotros sois la luz del mundo. Tenemos que resplandecer. Fíjense cuántas maneras Jesús nos habla ahí. Como luz dice que debemos de resplandecer. Como árboles, pues que damos nuestro fruto en su tiempo. Y que estamos junto a agua de corrientes vivas. Jesús dijo, yo soy el agua viva, el agua de vida. Nosotros sabemos que si Dios es con nosotros, nada en contra de nosotros, pero realmente nosotros creemos en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. El problema no está en Cristo, el problema está en nosotros. ¿Cómo dijimos? El problema no está en el desierto. El problema está en la palmera, pero la palmera crece, florece, se alimenta y se multiplica. ¿Dice qué dijimos? ¿Qué debemos hacer nosotros? Aferrarnos. ¿Cómo se llama la lección? Bueno, ¿qué debemos hacer? Ahora vamos a, en base a eso, vamos a desglosar. Como cristianos, nosotros somos como la palmera. Pero para ser como esa palmera, tenemos que ser justificados. Esto es aceptar a Jesucristo. Su palabra, su nacimiento, su muerte y su resurrección. Justificados. Y después tendremos que ser bien arraigados. ¿Qué? La Biblia dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por su costumbre, sino están siempre firmes, creciendo, dando frutos. ¿Sabes lo que dijimos? Teniendo agua fresca, cosas frescas, frutos frescos, agradables. La palmera, además de ser un símbolo de fortaleza, la sombra y se multiplica, da fruto, y es un fruto fresco. Nosotros, ¿qué frutos tenemos? ¿Qué frutos tenemos? ¿A cuántos hemos hablado de Dios? A veces la misma gente que nos rodea, nuestra propia familia, la que convive con nosotros, está necesitando que les hablemos de Dios y nosotros no lo hacemos. O no sabemos hacerlo, o tenemos miedo que la rechacen. Yo le hablo a mi papá, pero él no quiere entender, quiere seguir siendo necio. Él dice que le habla a su muñeco ese, su piedra, y que ella, según él le otorga el trabajo que necesita. Digo, ¿estás mal? A veces nosotros necesitamos pedirle a Dios sabiduría para hablarle a la gente.
necesitamos tener unas raíces profundas, un conocimiento profundo, porque a veces cuando hablamos a la gente no sabemos cómo contestarle. Cuando la gente nos pregunta, persona que he utilizado, que trabaja aquí, digo, y he utilizado como enseñanza, él dice, ¿quién dice eso? La Biblia. Yo he leído la Biblia. ¿Pero quién hizo la Biblia? Ahí se pone eso, dice como que se inspiraron, dice, pero inspirados por quién? ¿Qué se la fumaron? Perdón. ¿Verdad que va por ahí? Por eso tuvimos que decir, bueno, usted sabe mucho, porque no viene a predicar en el mundo. Me han explicado. Porque a veces pensamos que... ¿Les pareció una blasfemia eso que vimos en las imágenes? Sí, ¿estará el Señor Jesús? ¿Cuánto cobraría por subirse a la cruz del Calvario? ¿Serio? ¿No qué? Eso lo dijo por una parte pública de México, porque se sacrificó por nosotros. María, ¿cuánto cobraría el Señor Jesús? Sí, María, hoy que dijo, nada, el Señor nos, hasta que yo sepa, no, la Biblia no nos dice que haya cobrado una cantidad. Pues yo lo que dijo Renan Sergio, bueno, ¿cuánto cobraría el Maripaz el Señor Jesús? Fue un sacrificio que fue único, que no se volverá a repetir, fue un sacrificio por amor. Y aunque juntáramos, yo creo que todo el dinero que hubiera en el mundo no lo podríamos pagar. El Padre dice, mío es el oro, mía es la plata. Dios no tiene necesidad, lo hizo por amor a usted, por amor a mí, pero la gente a veces no lo entiende así. Los que dieron $1,000 y los que dieron $500, ¿quiénes son más limpios y más puros? ¿Los que dieron 1,000 o los que dieron 500? Hoy que se por su casa. Yo digo que ellos no tienen la culpa. No tienen la culpa ellos, ¿eh? Aquí voy a aclarar algo bien importante. No tienen la culpa porque son un producto de la promesa o de la profecía del Señor Jesús. Dijo que les había puesto un velo para no ver y para no oír. Y entonces, cuando se cumple la palabra de Dios, suceden estas cosas. Pero es una señal de que Cristo viene por su iglesia. De lo otro que estábamos hablando, de crecer y estar firmes y bien arraigados, que nada y nadie nos mueva de lo que hemos creído. El mismo Señor Jesús dijo, muchos vendrán en mi nombre, mas vosotros estad quietos. Eso quiere decir firmes en lo que han creído. No se muevan, no se vayan, quédense donde están. Yo creo que sí recibe, la persona que viene recibe bendición porque Dios no es. Ahora, sí, ahora para allá iba. Dijimos que la gente da y recibe. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Porque lo creen. ¿Vale? Porque creen en lo que están haciendo. Porque tienen fe. ¿Y Dios contesta? Por fe. Entonces, ¿quién es el que tiene la culpa? ¿Quién va a pagar esas culpas? Los que más les predican, los que más les enseñan. Por eso Pablo le dice a Timoteo y a los pastores, pero predican bien la palabra de Dios, la palabra de verdad, lo que la Biblia dice. Sin embargo, no quiero acordar de eso momento, por eso tengo una laguna mental de una persona que está en
enseñando, no sé si es un curso que están dando, de profecía. ¿La profecía se puede dar por cursos? ¿Nos puede enseñar cómo profetizar? La profecía es un don de Dios. Dios llama a sus profetas, Dios llama a sus mensajeros. Pero es necesario que nosotros estemos firmes en lo que hemos creído. Y que no seamos conmovidos como algunos. Tampoco queremos con el interés. ¿Cómo? Voy a dar 100. Pero la Biblia dice que Dios nos va a dar el 100 porque lo voy a dar uno para que Dios me dé 100. Nosotros tenemos que estar firmes en la fe, que nuestra salvación es a través de la fe. Sí, dije bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te da cierto, sí o no? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Será cierto, sí o no? Ah, exacto. Pero nuestra fe debe estar puesta en Cristo Jesús. ¿Sí? Si hay alguna pregunta, algún comentario. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta, algún comentario acerca de lo que hemos visto? Que pareciera que no lo entendíamos. Al principio no lo entendíamos, ¿verdad? No lo entendíamos. ¿Por qué la palmera? Porque nosotros entonces, bueno, ¿cree usted que debemos de florecer como la palmera en medio de la familia? Sí o no. ¿Sí o no? Yo recuerdo como experiencia personal que en la familia de mi esposa, sobre todo mi suegra, que era la que mandaba en esa familia, al principio no me aceptaba. Después, cuando ella veía que yo llegaba a su propia casa, a su propia mesa, pero yo oraba por mis alimentos. Y después mi suegra me decía, da gracias a Dios por los alimentos. Tenemos que florecer. ¿Qué dijimos? Tenemos que florecer, aún en la misma familia. No es lo mismo sentarte a comer, aunque sea tu papá, tu mamá, tus hermanos o tus hijos, sin agradecer a Dios. No es lo mismo que cuando tú oras y le dices, Dios, bendice mis alimentos. Dos cosas hacemos. Primero, agradecemos a Dios. Segundo, enseñamos a los que nos rodean que los alimentos Dios nos da. ¿Será cierto, sí o no? Entonces tenemos que florecer. Tenemos que ser ese faro de luz, ¿no? Tenemos que tener nuestras raíces bien profundas en la palabra del Señor. Preguntas, comentarios, ¿no hay? Yo tengo un compañero en el trabajo, bueno, ya no trabaja con nosotros, pero vive, su mamá es la dueña de la casa. Y él trabajaba con nosotros y yo decía, gracias a Dios porque tuvimos trabajo y podemos comer. Y él decía, ¿de qué fue gracias a Dios? Dice, gracias a mí, dice que yo trabajé y le di dinero a mi esposa para que hiciera de comer. Dice, yo no le dije nada. Sí, por eso dice el necio no sabe, el necio no puede entender. Y siempre ha sido necio, tiene un carácter muy pesado, que no quiere entender, no quiere entender. Por todo y por nada se enoja. Necesitamos nosotros ser ejemplo. Como cuando usted a mí no me interesa, yo respeto tu forma que no agradeces. Y sobre eso que usted dice, hay una anécdota verídica. Eso lo platicó mi abuela. En ese tiempo, pues, yo era minero, trabajaba en un campo de mina. Y
que había una persona que se levantaba de madrugada y quería que su esposa le hiciera, quería desayunar él con tortillas hechas a mano. La esposa se levantaba a echarle tortillas a esa hora, de madrugada. Y se sentaba y comía y su esposa decía, oye, ¿por qué no le das? Oye, Juan, ¿por qué no le das gracias a Dios por sus alimentos? Y aquel hombre decía, gracias a Dios, si Dios no me da de comer. El que trae dinero a esta casa soy yo. Con estos brazos lo gano. Esos brazos trabajan y te traigo el dinero para que tú me hagas de comer. Y pasaba un día, pasaba otro, y la señora decía, ¿por qué no le das gracias a Dios? No, con estos brazos. Como era dinero, entraba de madrugada a trabajar. Cuando llegó al trabajo, cualquier día de su vida, se tropezó porque estaba oscuro con la guía. Justo en el momento que el carro, ustedes saben que el mineral o todo lo que sale de la mina, lo que los mineros van arrancando de la tierra, lo echan a unos carros que van por vía, que son jalados por mulas, unas mulas de fuera, por fuera jalaban los carros cuando ya estaban llenos. En ese momento pasó Juan y cayó sobre las vías. ¿Y qué creen que le cortó? Los brazos. Y entonces Juan comía a la hora o hasta que la esposa quería darle de comer. Y Juan ya no trabajaba para traer dinero, le tenían que dar de comer en la boca si querían darle de comer. Así pasa, ¿no? A veces pensamos que el trabajo que tenemos es por nosotros, porque soy muy inteligente, y cuando no tenemos trabajo, ¿de dónde vamos a comer? ¿De dónde vamos a dar el gasto para el sostén de la familia? Tenemos que darle gracias a Dios y pedirle que los bendiga y los santifique. Y decirle que no falten los alimentos sobre la mesa. ¿Que no falten qué dijimos? Los alimentos sobre la mesa. ¿Preguntas, comentarios acerca de la palmera? ¿Cómo se llamó la lección? Que Dios tenga de nosotros y que lo que aquí oímos, lo que aquí aprendimos hoy, nos sirva de experiencia. Que lo pongamos por obra, que lo pongamos por obra en nuestra vida cotidiana. Tenemos que reflexionar. A mí me llama la atención, para terminar, cuando el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. No nos prometió que íbamos a vivir descansados, tranquilos y ricos, no. Nos dijo que íbamos a tener aflicciones. Pero también nos dijo más confianza. Eso quiere decir, tengan fe. Porque yo he vencido al mundo. Entonces tenemos que tener fe en Cristo Jesús. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Solo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Nuestra alma